Bien, comenzamos, ¿sí? Abramos nuestra Biblia en Lucas, capítulo 22, versículo 27. Cuando lo tiene me dice amén, ¿sí? Lucas 22, versículo 27. ¿Lo tiene? Bien. Dice así la palabra de Dios. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sí, hasta aquí la palabra. Sí, veamos qué significa servir, ¿no? Que habla en este verso. Servir significa realizar una labor en beneficio de otro u de otros, ¿sí? O sea que lo que hacemos, ese servicio, lo hacemos para beneficio de otra persona o de otra, ¿sí? Me da a entender, ¿no? Que lo que yo hago no es para mi propio beneficio, ¿sí? ¿Estamos bien? Servir, sí, es imprescindible para que podamos lograr todo lo que Dios desea, ¿sí? Es mejor buscar lo que Dios busca para nosotros que lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. Está medio trabalengua, ¿no? Lo repito de nuevo. Dice, es mejor buscar lo que Dios busca para nosotros que lo que nosotros deseamos para nosotros mismos, ¿sí? Hay una frase conocida que dice así, quizás algunos la conocen, algunos no, yo la escuché hace poco. Dice así, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? Cuando vemos, ¿no?, una persona que no tiene actitud de servicio, que no tiene una predisposición para las cosas, es más que seguro, ¿sí?, que jamás va a poder lograr algo bueno en su vida, ¿sí? No, por ejemplo, con amistades, ¿no? ¿Quién podría ser amigo de alguien que vos le pedís ayuda y no está presente o que no está con vos, ¿no? Hay amistades, ¿no? Que así como a lo lejos, hola, ¿cómo estás? Y nada más que eso. Pero cuando lo necesitas a veces, ¿viste? Como que desaparecen todos. A eso. Otro área también en los estudios, ¿sí? Otro ejemplo. Muchos saben, acá los que estudian medicina, sí tienen que hacer las residencias en los hospitales, ¿no? Para poder culminar con su carrera en la universidad. Y al hacer esas residencias muchas veces no le pagan, ellos tienen que hacer un servicio público a los pacientes que tienen que atender, ¿sí? ¿Se imaginan si yo estoy estudiando medicina y no tengo esa actitud de servicio? Me quedo a la mitad de la carrera, ¿sí? Otro ejemplo, en nuestra familia, ¿sí? Que no seamos serviciales, o en nuestro matrimonio. Si no te gusta servir en tu casa a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo pretendemos que un matrimonio así funcione, no? Si llego del trabajo, pongo mi caso que soy hombre, ¿no? Llego del trabajo, me saco los zapatos, dejo todo tirado, me tiro a dormir y veo que mi esposa está toda despeinada con los pelos locos y que estuvo todo el día, llevó al nene al jardín, cocinando, limpiando, ¿sí? Limpiando la ropa. Imagínense que yo con una actitud de no querer ayudarla, ¿cuánto me puede durar eso? Por ahí algunos años, se convierte en costumbre, pero después eso desemboca a problemas, ¿no? También otro ejemplo, uno más. En los trabajos, ¿no? Buscan siempre personas que sirvan, no buscan al típico. ¿Sí? ¿Nunca les pasó que fueron a algún local a comprar algo y la atendieron de mala gana? Que uno se pregunta, decís, wow, esta gente realmente tiene ganas de atenderme, porque es un servicio, ¿no?, lo que nos brindan el vendedor, o un mesero, ¿no?, en el caso de alguna vez un restaurante. Yo recuerdo una vez que tenía que comprarle un regalo a mi mamá y habíamos ido con mi esposa acá al centro de la Ferrere y nos metimos a un local de ropa. Y mirábamos, ¿viste? Queríamos consultarle algo a la señora que vendía y le preguntamos, ¿tenés tal, así, así? No sé, fíjate ahí, así literal, ¿eh? Unas ganas de atender tenía y bueno, mi esposa, ¿viste?, se enoja un poco más, yo estaba como más tranquilo
Y le preguntamos, mirá, nos gustó esta, tenés este detalle. No, es lo que ves ahí. Bueno, está bien. Y cuando nos íbamos, dice, esta gente que viene a lo último, un comentario así, viste, como que fuimos de última a comprar. Y yo por dentro decía, wow, esta gente no tiene ganas de estar acá, que se busque otro trabajo, ¿no? Uno se va con ese pensamiento. Y ahí vemos una persona de un ejemplo que no es servicial. Imagínense si es así con más personas dentro de su ámbito laboral, ¿no va a crecer más que eso o la van a terminar echando? ¿No? Volviendo al pasaje, sí. Jesús estaba junto a sus discípulos disfrutando de la última cena, ¿sí? en el verso que leímos. Y Jesús le pregunta, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Sí? A lo que Jesús responde, el que se sienta a la mesa es el mayor. ¿Sí? Eso les dijo Jesús, el que se sienta a la mesa es el mayor. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con mayor? Se refiere al que es atendido por el que sirve la mesa, ¿sí? El que manda lo que deben traerle. Usted cuando va a un restaurante y se sienta a la mesa, llevándolo a este ejemplo, ¿no? Sería el mayor. Y el mesero es el que le sirve. Usted ordena, mira la cartilla, pide, y el mesero le trae, ¿no? Ese sería un ejemplo. Y Jesús no dijo que querer o ser el mayor es malo, en ningún momento del pasaje lo dice, ¿sí? Cuando el hombre ejerce su autoridad lo hace porque es necesario, ¿sí? Cuando hay alguien que está direccionando algo, sí es necesario. Dios permite que hombres tomen el lugar de mando sobre otros hombres, ¿sí? Porque es necesario. Si no, imaginen a nuestra iglesia sin su pastor, ¿no? Sin alguien que esté dirigiéndonos. Un país sin sus gobernantes, aunque a veces parece que no hubiera, ¿no? Pero imagínense si indirectamente no hubiera, sería todo esto una anarquía, ¿no? Ministerios dentro de la iglesia sin sus respectivos guías, ¿no? O mismo el pueblo de Israel, imagínense sin Josué, sin Moisés, sin David, nunca hubieran logrado las cosas que nos habla el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes que están aquí presentes y a los que nos miran, ¿creen que Jesús podía tomar el lugar del mayor en la mesa? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Él era el maestro, él podía llegar y decir, bueno chicos, tengo hambre, por favor, sírvame. Recordemos sí que era la fiesta de Pascua, así que tenían cordero, tenían vino, tenían pan sin levadura, tenían un montón de cosas. Y más que era Jesús, ustedes saben cómo lo atendían, ¿no? Al lugar que iba. Y podía haber sentado, decirle, bueno Juan, tráeme un pedacito de cordero, vos Pedro, tráeme un pedacito de pan, vos Santiago, tráeme una copita de vino, ¿no? Así pudo haber estado Jesús y estaba en todo su derecho, porque él era el maestro, ¿sí? Y él podía tomar el lugar del mayor y pedir que le sirvieran, pero no. Jesús le dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, ¿sí? Les dice, yo voy a ser su mesero, yo hoy les voy a servir a ustedes, ¿sí? Para que los discípulos vean cómo era servir. Jesús sirvió a todos, ¿sí? No es que quiso mostrarse útil, para nada, sino que quiso mostrar lo que era servir. Quienes amamos a Jesús, ¿sí? Sabemos que Él es el siervo por excelencia, amén. Y en lo que refiere a servir, Jesús es el gran maestro, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es servicio, Jesús es, fue y será el mejor de todos, ¿sí? Con su actitud de siervo, él descendió, ¿no? Desde los cielos, trajo salvación de nuestra alma y gracias a ese sacrificio, vos y yo no vamos a ir al infierno, ¿sí? Gracias al sacrificio de Jesús no tenemos condenación. Obviamente siempre viviendo en obediencia, ¿no? Pero gracias a que Jesús tomó esa actitud de siervo, Dios nos libró de la condenación eterna, ¿sí? Y nos trajo salvación de nuestra alma. Jesús se hizo esclavo y fue obediente hasta muerte de cruz, ¿sí? Para la salvación de vos, tuya, mía y de toda la humanidad. Vamos ahí en el mismo capítulo al versículo 24, ¿sí? De Lucas. Dice así, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? Estaban los discípulos sentados por comer,
porque recuerden que era la última cena y ellos ya sabían que Jesús iba a morir, ¿sí? Y imagínenlo, ¿no? A los discípulos ahí peleando a ver quién se iba a quedar al mando. A Juan hablando con Judas, ¿no? Diciéndole, che, Judas, yo lo vi a Jesús transfigurarse, lo vi a Moisés, lo vi a Elías. ¿Vos lo viste? No, Jesús no te llevó, me parece, ¿no? ¿Se imaginan así una discusión así entre los discípulos? Y Jesús observando todo, ¿no? Jesús observando cómo se disputaban ese liderazgo del grupo. Y así es el liderazgo, ¿no? En este mundo vemos líderes egoístas, soberbios, arrogantes. Y qué diferente es al reino de Dios, ¿no? El liderazgo. Lejos de servir, esta gente luchan por un lugar de mando, ¿sí? Podemos verlo sin ir más lejos en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Se procuran puestos de mando y se deja atrás el servicio. Una vez que la persona llega, ¿no? Ahí al lugar que quería, se enfoca en su ganancia personal, no tiene otra meta. Y así es el corazón de las personas cuando no conocen a Jesús. No está mal aspirar, no, en ningún momento dice eso, que está mal aspirar a ser, obviamente, a tener un puesto de mando, porque, como decía anteriormente, Dios es el que pone, ¿no? a personas a cargo de una iglesia, a cargo de un trabajo, ¿sí? Dios es el que pone. Pero las personas que no conocen a Jesús, llega un momento que dejan de ser serviciales, o sea, solo por su ganancia personal. Y en Juan, sí, vamos a Juan, vemos algo que no está escrito en Lucas, ¿sí? Si bien los 4 evangelistas que escribieron los evangelios escribieron los sucesos más o menos parecidos, ¿sí? Pero sabemos que cada libro tiene una diferente perspectiva. Vayamos a Juan 13, versículo 12. Cuando lo tienen, me dice amén. Bien, dice así la palabra. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Imaginemos, ¿no? la situación de Jesús, mirando a los discípulos, ¿no? Viendo cómo discutían, cómo sacaban chapa, ¿no? Cada uno de los discípulos para ver quién se iba a quedar al mando. Y a Jesús observándolos, diciendo, ¿no aprendieron nada de lo que les enseñé? Todo este camino que recorrimos juntos, ¿no aprendieron nada? Y me imagino a Jesús, ¿no? Tomando la actitud, tomando la iniciativa. Y en ese momento, ¿no? Se sacó la túnica, agarró un balde, se agachó y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Hasta Judas le lavó los pies. Imagínense ustedes, ¿no? Siempre hay alguien que nos hace la vida imposible, nuestra familia o nuestro trabajo. Imagínese usted lavándole los pies a esa persona, ¿no? Se haría difícil, pero bueno, Jesús en su gran misericordia y amor le lavó los pies hasta Judas, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? A veces me pregunto a mí mismo, ¿cuál es nuestra excusa a veces para no servirle a un hermano, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo cuando está en una situación complicada, ¿no? A veces como que observamos, miramos y como que decimos, le digo, no le digo, le digo, no le digo, y quedamos en el no le digo. ¿No les pasó alguna vez? A mí un montón de veces. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Cuál es mi excusa para no apoyar a mi hermano? Por más que, no sé, me haya hecho la vida imposible en el trabajo y está pasando una situación difícil y yo no puedo ir a ayudarlo, ¿no? Y una vez que les lavó los pies, se volvió a la mesa y les preguntan, ¿entienden lo que hice? ¿Saben lo que he hecho? Le pregunta Jesús a los discípulos. Los discípulos ni siquiera sabían servirse a sí mismos. Estaban peleando, ellos seguían peleando por quién iba a suceder a Jesús, ¿no? Y Jesús le mostró que no importa ser solo el mayor. Jesús le mostró que no importa solo el que es mayor, sino que también sirve el que sirve, ¿sí? Y acá volvemos a la frase que cité al principio, no es lo mismo vivir para servir que servir para vivir, ¿sí? ¿Qué es vivir para servir? Significa que vivís con el único propósito de servir sin esperar nada a cambio, ¿sí? Ese es vivir para servir. Pero
servir para vivir significa que sirvo para obtener algo a cambio, ¿sí? En la casa de mis papás sí me convierto algo así como el administrador de cuentas, el que hace las compras online, ¿no? El que le manda las recetas de PAMI a mi mamá y que se encarga de todas esas cosas, ¿no? Las inscripciones por internet y el que le hace las transferencias en home banking, todas esas cosas. Y todas esas cosas, así, enseñar lo que es home banking y eso, hacen parte de mi trabajo por el cual me remuneran, ¿no? Eh, pero imagínense si yo por eso les cobraría a mis papás. Me llama mi papá, hola Fede, ¿me venís, me ayudás que tengo que hacer la transferencia a tal lado? Bueno, sí, dale, ahí voy, pero son 500 pesos. ¿Se imaginan? No, queda horrible. Otro caso. Te voy a poner de ejemplo, Carlitos. Se descompone Carlitos en la calle, ¿no? Voy caminando con Carlitos en la calle y vamos a hacer de cuenta, Lore, te tomamos de ejemplo, que Lorena es doctora, ¿no? Se descompone Carlitos y yo grito, un doctor, un doctor, un doctor. Y se acerca Lorena y dice, hola, sí, yo soy doctora. Y le digo, ¿podés ver a mi amigo que se siente mal, se descompuso? Y lo mira y se me acerca y me dice, sí, lo miro, pero son 3.000 pesos. ¿Qué? No, no, sería terrible, ¿o no? Eso sería servir para vivir. Bien. Entonces yo les pregunto en esta noche a los que están aquí presentes y los que están escuchando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir para servir o servir para vivir? ¿No? Les pongo este desafío. Y yo, viendo estas situaciones, ¿no? A veces nos ponemos exigentes, ¿no? Queremos cosas, queremos que el Señor nos bendiga acá y allá, que el Señor me dé esto, que el Señor me dé lo otro. Pero ni siquiera hacemos un porcentaje de lo que Él nos pide, ¿no? Entonces, si no vamos a servir, no exijamos. No. Esto lo que les hablo, lo que les predico, es porque primeramente me ha pasado a mí. Le he pedido cosas al Señor y yo ni siquiera me ocupaba de un 5% de lo que me tenía que ocupar con el Señor. ¿Sí? Todos los que amamos a Cristo, ¿sí? Debemos estar dispuestos a servir sin tomar en cuenta si al que le brindamos el servicio es alguien pobre, alguien rico, ¿sí? O a veces tenemos, ¿no?, la falsa idea que servir es estar parado como estoy yo ahora, como ha estado la pastora, al frente compartiendo un mensaje, compartiendo la palabra, ¿no? A veces tenemos esa falsa idea. Yo la he tenido, bueno, en mi juventud, pensaba que era así servir, ¿no? O que es aprender un instrumento y estar en la alabanza, aprender a cantar y estar adelante cantando, dirigiendo la alabanza, ¿sí? Como si fuera el único servicio que podemos brindar, pero no es así, ¿sí? Hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás de manera económica, social, física, espiritualmente también, con una oración. Podemos darle alimentos a la gente que lo necesite. Podemos brindar una amistad, ¿sí?, a una persona que recién llega a la iglesia, ¿sí? Podemos estar en comunicación con los enfermos. Digo comunicación porque, bueno, sabemos en la pandemia que estamos y a veces es difícil acercarse a un enfermo, ¿no? Pero podemos estar en contacto, ¿sí? Hoy lo que es Internet nos ha facilitado el acceso de hablar con las personas, ¿no? Podemos realizar grandes y pequeños actos de servicio. No debemos dejar de brindar ayuda a alguien por considerar que es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Dentro de la iglesia hay un montón de cosas por hacer, ¿sí? Un montón. Y está al alcance de una sola pregunta, ¿no? Que vos le podés hacer al pastor, a la persona que se encarga de la limpieza, al que se encarga, no sé, de la construcción de la iglesia. Vieron que hay veces que vienen los hermanos varones y a ayudar acá a correr cosas y demás. Y está solo al alcance de una pregunta: ¿en qué puedo servir? ¿Sí?
Y yo me pregunto, ¿no? Toda esta situación de pandemia, he podido ver que mucha gente se enfrió, mucha gente creyendo que viendo la reunión virtualmente con eso bastaba, ¿no? Y como que se queda esperando a ver, no sé, la verdad no sé qué. Digo porque por momentos a mí me pasó, momentos que no hubo reunión en este lugar, es como que te quedás como duro, ¿viste? No sabes para dónde arrancar. Y ahora yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay que esperar para poder empezar a servir? ¿No? El Señor hoy nos está llamando a servir. Hay muchísimas cosas por hacer. Si nosotros le pedimos al Señor, Él nos responde. Recuerdo algo ahora, ¿no? Una vez hablando con un amigo y hermano, le pedí al Señor este amigo le pedía al Señor que le envíe gente para hablarle del Evangelio. Que le envíe gente. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó gente. Un vendedor ambulante, una persona que se encontraba en la calle, iba y le hablaba del Señor. ¿Sí? Así que no desestimemos también el poder de Dios. No creamos que Dios no lo va a hacer. Porque sí, si nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, te quiero servir, no tengas duda que Él nos va a mostrar en qué le podemos servir. ¿Sí? Y a veces somos un poco egoístas, ¿no? Porque queremos alcanzar nuestros sueños, ¿no? Nuestros deseos, como decía al principio. Y te animo a cambiar tu oración y decirle a Dios, Señor, mostrame cuál es tu anhelo en mi vida, cuál es tu sueño conmigo. No quiero realizar mi sueño, quiero realizar el tuyo. Porque al fin y al cabo es para eso lo que estamos acá, ¿sí? Para hablar de ese evangelio, que la gente lo conozca y cumplir el sueño de Dios, no el nuestro. Porque esta vida es pasajera. A nosotros nos espera una eternidad con Jesús, una eternidad con Dios. Amén. Y va a haber tiempos, ¿no? Como ha pasado esta última vez, que va a haber brotes de COVID y tengamos que quedarnos en nuestros hogares. Pero que eso no nos detenga, que no te detenga. Porque a veces parece que sirve nomás el que está pasando el video desde su casa, el hermano que hizo la alabanza en su casa, el pastor que hizo la prédica. Y llega el domingo o el miércoles y estás en tu casa, mirás la prédica y queda ahí nomás. O sea, vos ves que sirvieron ellos nomás. Pero no, hermano, hay un montón de cosas por hacer. Hay tu vecino, el que no tiene para comer, tu amigo, el que está en depresión. Ahí podés servir. No hace falta que sea al frente de una congregación. No hace falta que los demás te tengan que ver. ¿Sí? Así que yo te animo, hermano, a que puedas pedirle al Señor y decirle, Señor, quiero servirte, ¿en qué te puedo servir? Mostrame en qué te puedo servir. ¿Sí? Como les contaba, ¿no? Llegan momentos en que uno se siente como estancado, ¿no? Que no sabes qué hacer. Pero te puedo asegurar que el Señor siempre te encuentra un lugar. El Señor siempre está buscando quien le sirva. Amén.